Las elecciones al Congreso de Estados Unidos casi colapsan y Donald Trump intentó usurpar el poder y decidir quién representa a los estados en el Congreso. Planeó lo impensable. El presidente de Estados Unidos busca nacionalizar el proceso electoral en América, intentando quitar a los estados su derecho constitucional de fijar sus reglas de votación. Esto es un desafío directo al sistema federal de Estados Unidos que ha existido por más de 2 siglos. Y es sorprendente, pero hoy en la Cámara de Representantes votaron a favor de iniciar esa reforma electoral. ¿Qué significa esto y por qué la nacionalización de las elecciones ya es una amenaza para la democracia en Estados Unidos? Analicémoslo juntos, soy Alexei Pecci y discutiremos el tema. Antes de empezar, suscríbanse al canal, den like, comenten este episodio y únanse a mi canal de Telegram Pecci News. El enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora. Ayer miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una gran reforma electoral del Partido Republicano tras fuerte presión de Donald Trump, Elon Musk y personas influyentes. Sin embargo, en el Senado del Congreso, el proyecto de ley todavía no tiene un camino claro para avanzar, ya que los republicanos reconocen en privado que no tienen suficiente apoyo para superar la obstrucción de los demócratas como lo exige Donald Trump. Es decir, los demócratas todavía pueden, al menos, retrasar mucho este proceso de aprobación de dicha ley. El proyecto de ley Save America Act es una versión actualizada de la iniciativa que endurece los estándares de registro de votantes, aprobada el año pasado en la Cámara de Representantes por 218 votos a favor y 213 en contra, una diferencia de solo 5 votos. Y por este proyecto de ley, lo cual es extraño, votó un demócrata, es el miembro de la Cámara de Representantes Henry Cuellar de Texas. Es interesante que los radicales conservadores querían que este proyecto de ley se incluyera en el paquete masivo de medidas para financiar al gobierno este mes, amenazando con prolongar una suspensión parcial de las actividades del gobierno por 4 días. Un cierre del gobierno hasta que Trump intervenga y ordene a los republicanos en la Cámara aprobar la ley sin él. Intentaron manipular el cierre del gobierno e incluir la iniciativa en otra ley. Este proyecto de ley provocará cambios importantes en el proceso de votación en Estados Unidos, vigente por más de 200 años. Antes de la votación en la Cámara de Representantes, Donald Trump declaró que sin una reforma de la legislación electoral, Estados Unidos no saldrá de la crisis y, de hecho, la principal causa de todos los problemas de América es la legislación sobre elecciones. Llegó al punto en que Donald Trump hizo un llamado a reformar las elecciones, considerando que de lo contrario a Estados Unidos de América le llegará su fin. Exigió aprobar esta ley para proteger el sistema electoral. Aquí quiero señalar que el nombre de esta ley significa elecciones seguras y verificables. En su discurso, Trump afirmó que el sistema electoral de Estados Unidos está en crisis y necesita cambios urgentes. Calificó las elecciones actuales como falsificadas, robadas y desacreditadas internacionalmente. Trump piensa que todos se burlan del sistema electoral de Estados Unidos, no lo considera legítimo y cree que debe cambiarse todo. Pero llegamos a lo más interesante. ¿Qué propone esta ley de reforma del sistema electoral en Estados Unidos? Como dijo Donald Trump, las elecciones deben ser nacionales y no dejar que cada estado fije sus reglas. En una entrevista el 9 de febrero, Donald Trump dijo por primera vez que los republicanos deben nacionalizar y controlar el proceso de votación en al menos 15 lugares. Según él, en esos estados hay fraude electoral y es un momento extraño. Dice que los republicanos deben encargarse del proceso de votación. ¿Cómo es eso? Citaré más a Donald Trump. Si un estado no puede hacer elecciones honestas, creo que quienes me respaldan, los legisladores republicanos, deben hacer algo. Recuerden que los estados funcionan como agentes del gobierno federal en temas electorales. ¿Qué creen que son estados independientes? Solo son agentes del gobierno federal bajo el mando de Donald Trump. Antes de Donald Trump, las elecciones funcionaron 200 años, pero de repente todo el sistema colapsó.
Donald Trump afirma que en 2020 los demócratas le robaron las elecciones. Por eso, no permitirá que ocurra en las elecciones al Congreso de Estados Unidos este otoño. Para evitarlo, debe cambiar la legislación. Por eso, Trump lleva tiempo presionando al Congreso para que apruebe una ley que imponga nuevas obligaciones a los votantes. La ley Save America Act, entre otras cosas, establece que cada ciudadano que se registre para votar deberá presentar no solo una identificación de votante, el llamado Vote ID, que ya confirma su derecho al voto. Eso es suficiente, pero también se necesita prueba de ciudadanía de Estados Unidos. Aquí surge un momento interesante. Trump afirma que cientos de miles de migrantes votaron ilegalmente por los demócratas y por eso perdió. También busca restringir el voto por correo. Según la ley propuesta, solo enfermos, personas con discapacidades, militares y una extraña categoría podrán aprovechar esa posibilidad. Pero los votantes que viajan con frecuencia... Previo a la votación en la Cámara de Representantes, Trump afirmó: "Las elecciones estadounidenses están amañadas, robadas y son motivo de burla mundial. Si no las arreglamos, perderemos el país". Lo repito, existió por más de 200 años y ahora dicen que todo se va a desmoronar. Sin embargo, según el diputado estadounidense y el Centro de Justicia Brennan, endurecer los requisitos de documentación podría privar a muchos ciudadanos del derecho al voto. Aquí es donde se pone más interesante. El asunto es que, según la organización, aproximadamente la mitad de los estadounidenses ni siquiera tienen pasaporte, y esas personas nunca han salido de sus estados. Ellos solo tienen licencia de conducir o tienen una Vote ID, es decir, una identificación que les permite votar, las cuales se usan en Estados Unidos como identificación, o sea, como documento de identidad. Así funcionó el sistema por años y muchos estadounidenses ni siquiera sacaban pasaporte que indica su ciudadanía. O sea, eso ya está en los registros, eso ya es suficiente. Según el Centro de Justicia Brennan, millones de estadounidenses no tienen acceso ni a su acta de nacimiento ni a un pasaporte. Eso no significa que no sean ciudadanos, lo son. Esa información está registrada, pero no se verifica. No pidieron pasaporte físico porque no lo necesitaban. Cuentan con otras identificaciones válidas para moverse y hacer trámites legales. De pronto, la ley exige que sea un pasaporte. Según el Centro de Justicia Brennan, la mitad de los estadounidenses preguntó: ¿dónde consigo ese pasaporte? Y aquí, por un lado, Trump puede terminar disparándose en el pie, porque no es un secreto que la mayoría de sus votantes son habitantes de zonas rurales o los llamados rednecks. Ellos no se preocupan por sacar pasaporte y, según la nueva ley de Trump, sin él no podrán votar. Pero eso no es todo. Las preocupaciones de los estadounidenses también aumentaron debido a las acciones de las agencias federales, incluyendo el reciente allanamiento del FBI en la oficina de la Comisión Electoral en el estado de Georgia. ¿Por qué tanta atención a este estado? Porque en este estado, según Donald Trump, le robaron las elecciones en 2020. Los demócratas temen que Donald Trump envíe empleados de inmigración y aduanas a los centros de votación en las elecciones, lo que podría considerarse intimidación a votantes, ya que 2 estadounidenses asesinados durante las redadas de ICE en Minnesota eran ciudadanos americanos, no migrantes. O sea que el hecho de ser estadounidense no te protege de las acciones de inmigración, y esos agentes estarán cerca de los centros de votación. Muchos pueden decir: no, mejor no voy a ir ahí, y así es. Críticos de la idea de Donald Trump dicen que eso dañará la confianza en la honestidad electoral y la democracia de Estados Unidos. No todos están de acuerdo con la retórica del presidente de Estados Unidos. Los abogados enfatizan que, según el artículo 1, sección 4 de la Constitución de Estados Unidos, la autoridad para determinar el momento, lugar y forma de las elecciones pertenece exclusivamente a los estados, no al gobierno federal. Si el Poder Ejecutivo asume las facultades para realizar elecciones sin intervención del Congreso, sería inconstitucional y podría verse como usurpación de poder y privación de autoridad a los estados. Actualmente los republicanos tienen la mayoría en el Congreso. Los demócratas temen que, por miedo a perder en las elecciones intermedias, violen la Constitución y aprueben esa ley igual. Eso es lo que hoy hizo la Cámara de Representantes. Así que, resumamos.
Donald Trump propone un estándar federal único para las elecciones en lugar de 50 sistemas diferentes, estructura vertical rígida. La administración de Donald Trump busca imponer en todos los estados, incluso en California y Nueva York, una única regla: solo boletas de papel, identificación obligatoria y eliminar la votación anticipada por correo. El argumento es la honestidad. Donald Trump sigue utilizando la narrativa de fraudes masivos, afirmando que solo un control federal total puede garantizar la seguridad de las elecciones, insinuando que los estados por sí solos no pueden garantizar esa seguridad. Y todo el gobierno ahora, les recuerdo, está bajo el control de Donald Trump, pero eso no es todo. Trump propone otorgar a los agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos poderes sin precedentes para supervisar las comisiones electorales locales, incluso la posibilidad de detener el conteo de votos. Esta situación llevará a juicios largos. Críticos lo ven como un intento de asegurar el poder republicano por décadas. Las nuevas reglas pueden dificultar mucho la votación para minorías y jóvenes, que ya son electorado demócrata. Y lo más importante, si Donald Trump logra impulsar esta iniciativa, Estados Unidos comenzará una transición histórica de una federación a un estado unitario. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Además, si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con su donación, su suscripción de pago o de patrocinador a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí hay plataformas completamente diferentes, estoy seguro de que podrán elegir la que más les convenga. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den, eso es todo por ahora, cuídense mucho, hasta luego.